¿Listo? Bueno, me regalan un segundito y ya. Ok. Bueno, chicos, pues nada, bienvenidos nuevamente. En la clase de ayer aprendimos más o menos cómo funciona el componente de inglés en Saber 11, ¿verdad? Y también aprendimos como estrategias fundamentales, ¿verdad? Que vimos como el método que utiliza o que vamos a utilizar de ahora en adelante para poder tener un mejor puntaje. Vimos que no es necesario traducir todo, vimos que debemos buscar pistas y aprendimos, como les decía, el método ACAE para responder preguntas. Eh, Hoy vamos a comenzar a construir nuestra base de vocabulario. ¿Listo? Hoy vamos a empezar a trabajar un vocabulario que me parece muy importante y no vamos a aprender palabras al azar. ¿Listo? Vamos a aprender las palabras que más aparecen en los exámenes porque nuestro objetivo, recuerden que no es hablar inglés perfecto, nuestro objetivo es ganar puntos para las pruebas Saber 11. Y ya sabiendo esto, entonces vamos a hacer un rápido repaso de la clase del día de ayer. ¿Listo? Como les decía, el objetivo del día de hoy es aprender las palabras más frecuentes relacionadas con educación que aparecen en Saber 11. Es decir, vocabularios como school, como library, como bibliotecary, como, bueno, todos ese tipo de palabras, book, pencil, bueno, todo eso que puede aparecer como tal en las pruebas Saber 11. Hoy vamos a aprender entonces eso. Ya la próxima semana, que las clases ya van a empezar a las 9, como ayer dijimos, entonces se va a realizar de la siguiente forma. Vamos a ver un vocabulario y vemos gramática, vocabulario y gramática. Y siempre vamos a estar acompañados de, lógicamente, muchas preguntas tipo ICFES de lo que puede salir como tal en la prueba. ¿Listo? Entonces, ya observando eso y mirando más o menos qué es lo que vamos a trabajar hoy, empecemos la clase que más o menos va a durar entre 40 minutos y 1 hora máximo. Hoy no creo que demore mucho porque hoy nada más es vocabulario para que sepamos cómo es que lo vamos a realizar. Bueno, un repasito de ayer. ¿Se acuerdan qué significaba BAT? Sabut, Pero, pero, muy bien, y es como un conector, ¿verdad? Eso habíamos dicho. ¿Qué significa because? ¿Quién me recuerda? porque, Porque, pero ¿es el de pregunta o el de respuesta? respuesta. El de respuesta, ¿sí? Recordemos que el por qué de pregunta es why, W-H-Y, ¿verdad? Eso habíamos dicho el día de ayer. Les hago una pregunta, ¿debemos traducir todo? No, No, no tenemos que traducir todo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Encontrar esto, ¿verdad? Que es una palabra familiar. ¿Qué es una palabra familiar? ¿Quién me recuerda? Ay, una palabra familiar, recuerden que es la que con la que yo puedo tener contexto en un texto, en una lectura, y por allí es donde yo puedo empezar a responder la pregunta sin tener que traducir todo el texto, o sea, palabras familiares. O también son aquellas palabras que van a ir repitiéndose siempre. ¿Listo? Eso es una palabra familiar, ¿ok? ¿Listo? Bueno, esto entonces, como les dije, lo del día de ayer. Seguimos. ¿Por qué es importante aprender vocabulario? Y es que imagínense que leen un texto de 10 líneas. Si conocen dos palabras entenderán poco, pero si ya conocen 15 van a entender más. Entonces el vocabulario en inglés y en la prueba lo vamos a mirar, o el funcionamiento de él va a ser como si fuera un rompecabezas, por así decirlo. Como si fuera un rompecabezas. Mientras más piezas tengan, más fácil entender la imagen completa. ¿Sí? Mientras más palabras tengamos, más vamos a entender entonces una lectura. Y a eso es lo que vamos o eso es lo que queremos realizar. ¿Listo? Entonces, ¿por qué aprender vocabulario? Pues simplemente vamos a comprender más textos, vamos a mirar cuáles son las ideas principales y las palabras principales que me van a ayudar muchísimo. Vamos a poder responder más rápido pues porque vamos a poder entender también más rápido. Reducimos la ansiedad porque no nos vamos a sentir tan perdidos, por lo menos algunas palabras las vamos a saber. ¿Listo?
vamos a inferir palabras desconocidas, es decir, de esas palabras que conocemos podemos encontrar aquellas palabras que no conocemos y podemos decir, ah, ok, esta puede significar esto por el contexto, por lo que me está mostrando. ¿Listo? Y por tanto podemos mejorar el puntaje, que es el principal, la principal meta que tenemos con respecto a esto. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con el vocabulario. ¿Listo? Y acá tenemos el School Vocabulary. ¿Listo? Son palabras que pueden salir bastante y vamos a ir una a una. ¿Listo? Entonces, la primera palabra, creo que la mayoría de palabras que aparecen aquí, todos lo conocen. ¿Listo? Entonces, la primera es student. ¿Listo? Estudiante. Creo que es bastante simple, bastante sencilla. La han utilizado un montón de veces. Teacher, que es profesor. Acordémonos que ayer les dije que aquellos verbos que terminan o que les ponen el ER es porque son la profesión. Entonces, por ejemplo, teach, hasta acá, hasta la H, teach es enseñar. Y si yo le pongo ER, enseñador, es decir, un profesor. Classroom, salón de clase o salón. Recordemos que todo lo que termina en room es un espacio. Y la palabra que va antes es el espacio donde se desarrolla esta actividad o donde está este objeto. Por ejemplo, classroom, salón de clase. Pero si por ejemplo fuera bedroom, B-E-D, bedroom, entonces salón de cama, es decir, un dormitorio. ¿Listo? Entonces, para que tengamos también en cuenta que cuando la palabra termina en room, es porque es un salón, es porque es algo cerrado. ¿Listo? School, que es colegio. Y cuando yo quiero escuela secundaria o colegio de secundaria, yo pongo la palabra high, que es H-I-G-H. High school, creo que la han escuchado también alguna vez. ¿Listo? University, ya creo que la conocemos. Exam, creo que también la conocemos. Homework, tarea, listo, también la conocemos. Hay otra que es, vamos a ver si aquí la puedo, que es esta. Task, que también significa tarea. ¿Listo? Tarea también significa task. ¿Listo? Entonces las dos nos van a ayudar y las pueden poner como tal ambas. Bueno, continuamos. Book, que es libro. ¿Listo? Notebook, que es cuaderno o cuaderno de notas. Por eso es un cuaderno. ¿Listo? Perdón, libro de notas. Por eso es que es un cuaderno. Pencil, que es lápiz. Y desk, que es escritorio. Creo que es algo bastante básico, ¿verdad? Que es algo bastante básico. Este vocabulario, vuelvo y les digo, ayer no les pasé la presentación de ayer como tal, pero hoy sí se las paso, tanto la de ayer como la de hoy, ¿listo? Se las voy a pasar semanalmente. Bueno, aquí nos vamos con un ejemplo una vez, como para ir practicando. Dice, ¿cuál no pertenece al grupo? Teacher, student, classroom o hospital. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? La D. La D, que es hospital, porque teacher, student and classroom tienen que ver con vocabulario de colegio, de educación, ¿verdad? Por lo tanto, la respuesta correcta vendría siendo la D, ¿verdad? Esta vendría siendo la respuesta correcta. Bastante simple, bastante sencillo. ¿Ok? Bueno, continuamos entonces. Eso como para ir practicando a poquitos. Listo. Más vocabulario. Ya es un vocabulario que quizá algunas palabritas no las conozcan o no se acuerden que existen. ¿Listo? Entonces vamos por aquí a poner el color negro para escribir otras palabras que me vaya acordando yo, ¿ok? Listo. Bueno, entonces la primera, subject, que es materia. Entonces, por ejemplo, la materia de matemáticas. Entonces yo digo mathematics subject. ¿Listo? Entonces, primero, subject, materia. Grade, calificación. Y ayer, en una de las preguntas, en uno de los ejercicios que hicimos el día de ayer, aparecía otra palabra que era score, que es como puntuación. ¿Listo? Que también significa calificación. ¿Listo? Ok, score. Es grade y score significan
calificación. Lesson, que es lección, bastante simple, ¿ok? Project, que es proyecto, bastante sencillo también, ¿listo? Schedule, que es horario, schedule. Library, que es biblioteca, también lo conocemos. Computer, que es computador, también lo conocemos. Y research, que significa investigación. Que si ustedes tienen sus teléfonos o algo, alguna vez han tenido Google en inglés, si ustedes le quitan el re y es nada más search, significa investigar o buscar. ¿Listo? Y si le ponemos re, entonces sería ya una investigación. ¿Ok? Bueno, vocabulario, vuelvo y les digo, bastante simple, bastante sencillo, que muchas palabras ya las conocen, pero pues la idea es aquí, como les decía, poco a poco ir aprendiendo. Este vocabulario que les estoy poniendo acá, la idea no es que quede simplemente en la clase y ya, no, practiquémoslo, aprendámoslo, porque la idea es seguir trabajando esto mismo de tal forma que podamos mejorar esas preguntas con estas palabritas. ¿Listo? Y como si ustedes se han dado cuenta, no son las 10.000 palabras. Miren que son poquitas palabras que nos van a ir ayudando. ¿Listo? Entonces, vamos a ir resolviendo más preguntas como para ir afianzando más los temas. ¿Listo? Bueno. Tenemos acá entonces dos ejemplos o dos ejercicios, por así decirlo. ¿Listo? Entonces el primero es el siguiente. David is a student. He studies at a university. He has an exam tomorrow. Vamos a mirar cuáles ustedes creen que son las palabras claves. Por ejemplo, de este texto, ¿cuáles creerían ustedes que son las palabras claves? Si no quieren hablar, escríbanlo en el chat. ¿Cómo? Estudien, universidad y examen. Study, university, exam. Y que lo tiene mañana. ¿Sí o no? Miren acá, por ejemplo, esto. Esto lo vamos a ver luego, pero quiero ya irles como instruyendo un poco en eso. Studies significa estudiar, pero si ustedes se acuerdan, es study de esta forma. Study, ¿verdad? Resulta que study, ¿por qué nosotros lo ponemos así con I latina y la ES? Porque está acompañado del he. Luego lo vamos a recordar porque yo sé que ustedes ya lo han visto. Pero para que vayan sabiendo, siempre que aparezcan los pronombres he, she, it, ustedes cuando tienen un verbo, la Y, se le quita la Y, se le pone I latina y se le agrega ES. Váyanselo grabando desde ya. ¿Listo? Váyanselo grabando desde ya. Bueno, continuamos. Entonces, acá nos dice que David es un estudiante, que él estudia en una universidad y que él tiene un examen mañana. ¿Listo? ¿Qué es David? ¿David es un profesor? No. Ah, bueno, acá se me fueron dos driver. Bueno, ¿es un profesor, un estudiante, un conductor? Pues ya sabemos que es un estudiante. Simplemente mirando las palabras claves. Listo, vamos a suponer que no teníamos absolutamente nada de conocimiento de qué significaba studies, university, exam, tomorrow. Pues ya sabíamos que student es estudiante porque ya lo vimos ahorita en la anterior diapositiva. Listo, en la anterior presentación. Entonces de ahora en adelante ya sabemos, esos vocabularios son muy importantes. Bueno, nos venimos para acá. María spends every afternoon in the library reading books and doing research. Where is Maria? Ok. Entonces tenemos que mirar el contexto. ¿Ok? Y aquí hay varias palabras claves que nos van a ayudar a responder, porque aquí ya me están preguntando es where. Estos se llaman las WH y las WH son todas las palabras en inglés con las cuales yo puedo preguntar. Entonces, por ejemplo, where, que es dónde, o como decíamos ahorita, el por qué, el why, ¿sí? Que también empieza con WH. Todas las palabras en inglés, usualmente, que empiezan con WH es porque son preguntas. ¿Dónde, cómo, por qué, para dónde, con quién? ¿Listo? ¿Quién como tal? Etcétera. ¿Ok? Todas las que inicien con WH ya saben qué significa.
Entonces me dice que María spends every afternoon library, reading books y doing research. Palabras claves. Library, que es biblioteca. Read, que es leer. Book, que es libro. Y research, que es investigación. Es decir, que tiene que estar en una librería leyendo libros porque tiene que estar haciendo alguna investigación. ¿Sí o no? Miren que no tuve ni siquiera que saber qué significaba spends. ¿Listo? No tuve que saber qué significaba spend, simplemente las palabras claves. Library, book, research. Librería, para leer libros, para hacer una investigación. ¿Dónde está? ¿Está en un restaurante? No. ¿Está en un aeropuerto? No. ¿Está en un hospital? No. Está en una librería. ¿Listo? Si vamos a suponer que acá me hubiese dicho, por ejemplo, Maria spends every afternoon in the place, en un lugar o en el lugar, leyendo libros y haciendo investigación. Miren que simplemente con leer libros y hacer investigación ya sabemos que estaban en una librería. ¿Listo? Entonces miren que acá, vuelvo y les digo, es muy importante conocer las palabras clave. Si nosotros sabemos esas palabras clave, nos van a ayudar demasiado a tener muchos puntos en el ICFES en inglés. ¿Listo? Hasta aquí, ¿cómo va la clase? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Todo por ahora entendido o no? Listo, perfecto. Continuamos. Palabras que suelen confundirse. ¿Listo? Palabras que suelen confundirse. School. No sé por qué esta palabra o la escriben con una sola o la escriben con K. O bueno, hacen locuras literalmente. ¿Ok? Entonces, ojo con esa palabra. Ojo con classroom. Classroom, recuerden siempre, el room, espacio cerrado, y la primera palabra es lo que se hace en el espacio cerrado. ¿Ok? Lo que se hace en el espacio cerrado. Luego tenemos biblioteca, que es library. Ojo con el book y el notebook, no los podemos confundir. Uno es para tomar notas y el otro es para leer. ¿Listo? Entonces no podemos equivocarnos en eso. Y university es otra de las palabras que suelen confundirse. No sé por qué. ¿Listo? Porque a veces, por ejemplo, en university dicen, ay no, eso no es universidad, eso es universitario. Nada que ver. ¿Listo? Entonces vamos a ir mirando toda esa partecita. Bueno, sigamos entonces y vamos a empezar a practicar porque este es el vocabulario que más sale en el ICFES de educación. Miren que no es muy largo, por eso la tarea que les voy a dejar es apréndanselo. Apréndanse todas esas palabras. En estos días vamos a estar mandando como estilo exámenes, pero pues obviamente muy cortos y muy fáciles para que ustedes empiecen a practicar bastantico todo este tipo de cosas. ¿Listo? Y entonces vamos a empezar a hacer preguntas. Vuelvo y les digo, la clase de ayer y la clase de hoy es preámbulo porque es la primera semana. La segunda semana, que es la siguiente, ya vamos a tener clases un poquitico más largas porque vamos a dar una parte de vocabulario que vamos a demorar, se van a dar cuenta, nos vamos a demorar de media hora a 40 minutos y vamos a hacer ejercicios y otras lecciones, ¿listo? De tal forma que podamos abarcar muchas cosas, tanto vocabulario como gramática, como ejercicios. ¿Listo? Entonces acá tenemos lo siguiente. Laura is a university student. He studies engineering. ¿Quién cree que significa engineering? Está bastante sencilla, ¿no? Ingeniería, ¿no? Hombre, capos. Listo. Every morning she goes to class and spends 2 hours in the library. Ya con respecto a lo que nos dieron en la pregunta anterior y en esta pregunta que viene, spends 2 hours, ¿qué creen que significa la palabra spends? ¿Qué creen que puede hacer? No la busquen en ningún lado, quiero que la deduzcamos. Eso se llama inferir alguna palabra. ¿Qué creen que significa Eso, spends? eso es como Duré ir, 2 horas ¿no? en la librería, o sea, ¿Cómo? ¿Cómo, o cómo? durante. Como dura, como gasta, ¿verdad? Más o menos es eso, como que dura o como que gasta. Y bien, eso más o menos significa para este contexto. Y miren que no tuvimos que estudiar 500,000 verbos.
Solamente que con el contexto ya sabemos qué eso significa. ¿Listo? Bueno. Entonces, acá solamente vamos a inferir mucho. What does Laura study? Ya sabemos que es Laura estudia, me voy para el texto. Ok, ella estudia engineering. Respuesta correcta, la B. Aquí apenas estamos, recuerden, estamos empezando a gatear en el inglés. La idea es, yo no les voy a poner un super texto así de largo 3 veces, porque la idea es que vayamos de a poquito, ¿listo? Entonces, necesito que primero se sientan que son buenos para el inglés y ya luego le vamos subiendo el nivel poco a poco. Entonces, bueno, muy sencillo. What does Laura study? ¿Por qué este does? ¿Alguien me puede decir por qué existe este does acá? ¿Qué querrá decir ese does? ¿O no tienen ni idea? Hagan así si no tienen ni idea. Ok, listo. Ese does no tiene ningún significado. En la oración, el does solamente me indica que es presente. Es decir, eso no dice ¿qué estudió Laura? No. Ni qué estudiará Laura tampoco. El does lo que me dice es ¿qué estudia Laura ahora? ¿Listo? Es presente. El does, ese does me indica que es presente. ¿Listo? Y miren que aquí hay otra WH. Y miren que vuelve a iniciar con WH. Y es para indicar pregunta. Y el what, entonces ya saben, WH es algo de pregunta. Cuando es where, ya sabemos que es dónde. Y cuando es what, significa qué o cómo. ¿Listo? ¿Qué o cómo? Ok, entonces, ¿qué estudia Laura? Y ya sabemos que estudia ingeniería. Vámonos con otra pregunta. Where does she spend 2 hours? Me voy para el texto. Ok, spend 2 hours in the library. Aquí está la palabra clave, que ya la sabemos porque sabemos que es una WH. ¿Listo? Entonces recordemos, WH es para pregunta y ya sabemos que where es dónde. ¿Listo? Entonces, ¿dónde está sobre 2 horas? Ah, ok, ella está 2 horas en la librería. La respuesta correcta vendría siendo la C. Miren que ya poco a poco vamos como diciendo, uy, más sencilla cada pregunta. Quizás si yo les hubiese puesto estas preguntas ayer hubieran quedado así y hubiesen hecho igual que en los simulacros, al azar. ¿Listo? Entonces, poquito a poquito, miren que vamos analizando cada frase, cada pregunta, etcétera, y miren que está siendo como más sencillo cada vez. ¿Listo? Bien. Seguimos. Ok, parte 1 del inglés. Keep practicing. Match the definitions with the correct word. Ok. ¿Qué quiere decir? Vamos a señalar cada una de estas cuestiones. ¿Listo? Y las vamos a llevar a su definición. ¿Listo? Y vamos a tratar de hacer eso entonces. Bueno. Primero, vamos a... Regálame un segundo. Ok. Bueno, ¿quién me dice? Salón de clases. Listo. Exam. Examen. Homework. Tarea, biblioteca, Notebook. cuaderno, Cuaderno. Student. Estudiante. estudiante, Profesor. Teacher. profesor, University. Universidad. Listo. Hay que seguirlas practicando y practicando y practicando. Así que si ustedes en las siguientes clases me ven que les sigo poniendo las mismas palabras es porque quiero que se las aprendan. ¿Listo? Así que voy a tirarme un poquito de canción, pero pues la idea es que, porque con la práctica es que uno aprende el inglés. ¿Listo? Con la práctica es que uno se lo aprende. Ok. Entonces tenemos. Vámonos con la primera. Dice, a person who teaches a student. Ok, entonces, es una persona. Ok, entonces ya sabemos que es un profesor. ¿Listo? ¿Quién enseña estudiantes? ¿Quién enseña estudiantes? Porque sabemos que enseñar, por eso teacher es profesor. Enseñar, por lo tanto, es están teacher. Listo. Ok. Ok. Vamos con la siguiente. Lugar, place, lugar. Ya sabemos que es lugar de ahora en adelante. Donde los estudiantes atienden lecciones. Y miren que no tengo que recontra saber el inglés. Voy inferiendo palabras.
¿Listo? Un lugar, ya sé que es dónde. Students son los estudiantes, muy parecido, atiende, ¿sí? O está atento a las lecciones, o recibe lecciones. Por lo tanto, en con, ¿listo? Ok, cambiamos de color. Listo. Dice, to evaluate learning. Okay. ¿Creen que es to evaluate? ¿Qué creen que es? Algo con comprensión, algo así, evaluación. Ok, voy a preguntar otra cosa. ¿Qué hará este tú ahí? Poner el verbo en infinitivo. En infinitivo. Siempre que aparezca el tú, el verbo que sigue a continuación termina en ar, er, ir. ¿Listo? Entonces, evaluate es como evaluación o algo, pero si aparece el tú, quiere decir evaluar. ¿Listo? Entonces, un test usado para evaluar una lección, un aprendizaje. ¿Sí? Entonces, eso sería un examen. Listo. Vamos bien, vamos sencillo. Y miren que estamos analizando cada frase muy, muy fácil. ¿Listo? Continuamos. Trabajo que estudiantes completan en casa. Y trabajo estudiantes en casa. ¿Qué creen que es? Tarea. Muy sencilla, sé que tarea es homework. ¿Listo? Bueno, continuamos. No, cámara por acá. Listo. Ahora dice, una persona estudia en una universidad. Si eso ya sabemos que no, de persona nada más nos queda el estudiante. Por lo tanto, sabemos que es él. ¿Sí? Miren que lo que estamos viendo es algo que a veces nos enseñan, simplemente tener como la lógica también del inglés. ¿Listo? Contamos. Ahora nos vamos con un lugar, leer libros. ¿Listo? Para que conozca las palabras, para que las vaya practicando yo así, es un lugar que es donde las personas, y este que se utiliza de tres formas, es verbo o auxiliar. ¿Listo? Y es otro tipo de verbo. Un verbo que que se llama enlatar. Entonces, can es enlatar. Pero para lo que más se utiliza es de poder. ¿Listo? Poder hacer algo. Yo puedo hacer algo. I can do something. ¿Listo? Entonces, can significa poder. ¿Listo? Poder. Borrow significa llevarse prestado, tomar prestado. Entonces, un lugar las personas le han prestado libros. De la librería. ¿Listo? Y nos quedan dos. Pongámosle una rayita. Listo. Un libro usado para escribir. Y que un libro usado, notes. Listo. Entonces, que es un book. ¿Verdad? Muy sí. Mira que digo, lo hubiesen podido antes y quizá estuviéramos ahí. ¿Vale? Estuviéramos ahí. Y pues ya nos queda la última que es University, pero vamos a mirar cada palabra para poder iniciar el análisis. Nuevamente un lugar que como ya hemos trabajado bastantes palabras que se han repetido mucho, ya nos las vamos grabando. Un lugar donde las personas estudian. Bueno, vamos a poner, no sé qué es after. Finish quiere decir como final. Y les digo, school, high significa secundaria. Entonces, un lugar donde las personas estudian, final del colegio. Entonces, after, después de finalizar el colegio. ¿Listo? Es un lugar donde las personas estudian después de finalizar la secundaria. Recordemos, es el colegio, high, el secundario. ¿Listo? Okay. Pregunta, ¿o vamos bien? ¿Vamos bien? Listo. La pregunta, ¿antes había utilizado este uno del inglés, sí o no? O más o menos. Así sí, así no. ¿Sí lo habían hecho así? ¿No lo habían hecho así? Ok. Listo. Bueno, continuamos. Bueno, ahora viene la segunda del inglés. Complete the conversations. ¿Listo? Complete the conversations. Entonces me dice... un segundo, por favor. Bueno, dice... Teacher, have you finished your science project? No yet. I still need to do some in the library. Ok. Entonces vamos a analizar las palabras claves. Entonces, empezar. Entonces, finished project. ¿Será que usted ya no de ciencia? ¿Listo? Miren que no tuve que saber simplemente hay que finalizar. Science, que es como ciencia, y project, proyecto.
Ya usted acabó el proyecto de ciencia. Ok, bueno, not yet significa un o todavía no o no había. ¿Listo? I will do some in the library. Ok, se puede hacer en la librería. Investigar, feriar, transfer o ejercicio. Si estamos hablando de un proyecto, ¿sí? Si estamos hablando de un proyecto y me están diciendo la liga, yo deduzco que está investigando, ¿verdad? Por lo tanto, la respuesta correcta vendría siendo la A. Miren que no es difícil, es simplemente ir mirando las palabras que tengo y con eso poder tomar la decisión más fácilmente. ¿Listo? Y miren que no es para nada difícil. Es simplemente tener esa lógica del inglés que a veces como que nos falta un poquito. ¿Listo? Bueno, vamos. Otra conversación. El estudiante dice, Why are you studying hard this week? Because I have an important on Friday. Classroom, teacher, exam, notebook. Entonces vamos a mirar qué significa la mayoría de palabras clave para poder entender. Otra que es que empieza por doble H. ¿Listo? Esta aprendemos dos que es where y que es why. Perdón, where que significa dónde y what que significa qué o cómo. ¿Vale? Ahora viene la otra y esta es la famosa el por qué de pregunta. Why significa por qué. ¿Ok? Entonces, where are you studying? Okay. ¿Por qué estudiando? Creo que conocen estas palabras. Week y hard que significa, no saben, hard significa difícil o duro. ¿Por qué estudiaste como duro esta semana? No sé tanto esta semana. Y como con why, que es el por qué respuesta. ¿Listo? Entonces, ¿por qué estudiaste o por qué estás estudiando tan dura semana? Tanto esta semana. Porque important on Friday. Ok, ¿tiene a viernes? ¿Tiene un viernes? No. ¿Tiene un profesor el viernes? No. ¿Tiene examen el viernes? Pues tiene el viernes. Sin lógica la respuesta es listo. Miren, no es para nada complicado, ¿verdad? No es nada complicado, simplemente estamos sabiendo palabras clave, lógica, como listo. Palabras clave y bueno, pregunta o vamos. Gracias, maestro. Bueno, aquí esta vaina me pone efecto cuando hago así, miren. Ya no aparece. Bueno, continuamos. Otra vez estudiando tener varias conversaciones aquí. Why weren't you yesterday? I was sick, but I complete the tonight. Vamos otra vez con palabras clave. Acá hay dos palabritas que ya conocemos. Why, ¿qué es lo que why? Porque ¿Y qué significa? clase. Listo. Me imagino que todos conocen esta palabra yesterday. ¿Qué significa yesterday? Bien, listo. ¿Por qué? Uy, aquí hay con negación. Dice de ayer, ¿por qué no hay ningún verbo? No hay un verbo. Te asumo que pues fuiste o estuviste o... ¿Sí? Entonces, ¿por qué ayer? Bueno, la que nos vamos a aprender otra palabra. Sí. Es para que vayan anotando, ¿no? Sick significa enfermo. ¿Listo? O malo de enfermedad. ¿Listo? Pero I will complete. Bueno, I will, lo mismo más. No significa nada, pero me indica que la oración está en futuro. ¿Listo? La oración es en futuro. Entonces, esperemos, pero completaré. No sabemos qué va a completar esta noche. Tonight significa esta noche. Entonces, ¿va a la universidad? No. ¿Va a completar la tarea? Bueno, puede ser. ¿Va a completar la biblioteca? No. ¿Va a completar la lección? Pero la lección la voy a completar en el colegio. Yo creo que va a completar la tarea. Por la correcta, el profesor le pregunta que por qué no fue a clase ayer. Simple lógica, muchachos. Simple lógica. ¿Vale? Miren que mucho me toca que como cada opción o cada pregunta se define, ¿no? Porque están repitiendo. Bueno, vamos a ver. ¿Qué significa where? ¿Dónde? Listo. ¿Qué significa? Ya también lo dijimos. Muy bien. Pues, ¿dónde puedes? Information about it. Check. Bueno, entonces, un verbo no ser. Find significa encontrar. Find significa encontrar. Where can I find information? ¿Dónde puedo encontrar información? Esto about significa sobre. ¿Dónde puedo encontrar información sobre climate? Clima. Y change significa sobre el clima. Para cambiar, acuérdense, y para que diga tiene que tener el antes, ¿se acuerdan? Que es el que me es definitivo. ¿Listo? Y entonces no es cambiar, simple. ¿Listo? Sobre el cambio de clima. ¿Listo? Should no me traduce nada. ¿Sí? Ese should lo que me da es como deberías. Entonces, por ejemplo, decir alá. ¿Dónde puedo encontrar información sobre cambio de clima? ¿En una cafetería? No. ¿En un abierto? No. En una librería. En una biblioteca. En una biblioteca es para encontrar ese tipo de información que recuerden, en una pregunta lo decíamos, research. En library, we can investigar. ¿Listo? Va con las palabras.